Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Mons. Ella fue una de las amantes del zar Pedro el Grande, siendo una mujer que aspiraba a ser la nueva zarina de Rusia en cuanto dicho gobernante se divorciase de su primera esposa, debido a que el zar parecía estar profundamente enamorado y estaba considerando la idea de casarse con ella. Pero aquel amor no sería correspondido por parte de Ana, algo que acabaría afectando a su relación amorosa y que provocó una serie de inseguridades al zar Pedro. Esta biografía es realizada por petición de Lolo. Ana Margrethe Mons nació el 26 de enero de 1672 en Moscú, en Rusia. Fue hija de Johann Georg Mons y de la esposa de este, Matriona Efinovna Mogrelis. El matrimonio tuvo al menos 3 hijos en común. Algunas versiones dudan sobre si Ana nació en Moscú, aunque hay constancia de que ella pasó toda su infancia en dicha ciudad, más en concreto en el barrio alemán, lugar donde residían muchos inmigrantes europeos que iban llegando a Rusia, especialmente alemanes. Su padre, Johann Georg, llegó a tener su propia casa y su negocio familiar en dicho barrio. Algunas versiones dicen de que él se dedicaba a la venta de vinos, en cambio otros aseguran de que era un orfebre alemán. Fuera como fuese, aquellos negocios permitieron a la familia Mons el poder vivir cómodamente, llegándose a codear con las familias más acaudaladas del barrio alemán. Pero la situación familiar cambió cuando su padre falleció, así que ante las deudas que empezó a contraer la familia, su madre decidió vender muchas de las propiedades que llegó a tener la familia Mons, como sus negocios, un molino y tierras, logrando así conservar la casa familiar. Ana iría creciendo en aquel barrio alemán, donde pronto sería conocida por su belleza y por su comportamiento, llegando a adquirir una mala reputación. Ella sería descrita como una jovencita bonita, simpática, alegre, vivaz y de gran sentido del humor, pero también sería vista como codiciosa, ambiciosa y ruidosa, siendo una joven a la que le encantaba llamar la atención en todo momento. Incluso se dice que era una gran amante de las diversiones y que solía igualar a los hombres bebiendo, llegando a protagonizar algún que otro bochornoso espectáculo en las tabernas del barrio alemán. Cuando Ana era tan solo una adolescente, ella se convirtió en la amante de un militar de origen suizo llamado François Lefort, un hombre que también residía en el barrio alemán al ser extranjero y que poco a poco iría escalando puestos dentro de la milicia y de la corte rusa, llegando a convertirse en general y en almirante general de la marina rusa, además de ser asistente y consejero del zar Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande, llegando a ser uno de los amigos más cercanos de dicho gobernante ruso. Ante la buena amistad que había surgido entre François Lefort y el zar, Pedro el Grande solía pasar mucho rato en la casa que su amigo tenía en el barrio alemán, siendo así como el zar conoció a Ana Mons entre los años 1691 y 1692. Según se cuenta, el zar Pedro quedó fascinado con la belleza y con la alegría que derrochaba aquella jovencita, así que François Lefort no dudó en ofrecer a su joven amante al zar, siendo entregada al gobernante solo para que François Lefort pudiese seguir gozando de la amistad y de los favores del zar. Rápidamente,
Pedro el Grande se mostraría como un hombre que estaba profundamente enamorado de Ana, convirtiéndola no solo en su nueva amante, sino que sería su continua acompañante, siendo bastante habitual viéndoles juntos tanto en la corte como en los eventos, banquetes, bailes o ceremonias, volviéndose casi inseparables. El zar estaba tan encaprichado de su nueva amante que le entregó a Ana una enorme casa de piedra en el barrio alemán, algo que es bastante destacable, debido a que por aquel entonces las casas eran solo de madera y muy pocos podían permitirse una casa de piedra. La amante del zar también recibió una cuantiosa pensión anual, numerosas joyas y un retrato en miniatura del zar que estaba realizado con oro y con diamantes, además de recibir grandes extensiones de terreno cerca de la ciudad de Moscú, que estaría compuesta por más de 300 granjas y tierras de cultivo. Ana pronto sería vista como una auténtica señora que se ocupaba de la administración de su enorme casa de piedra en el barrio alemán, mientras que en los veranos se retiraba a algunas de las propiedades que poseían las afueras de Moscú, lugar donde ella misma se dedicaba a cultivar o a realizar distintas labores en el campo, pasándose largos retiros lejos de la ciudad. Incluso el zar pasaba junto a ella algunas temporadas, donde ambos llevarían vidas más sencillas y en la tranquilidad del campo. Según avanzaba la relación entre Ana Moss y Pedro el Grande, más se iba deteriorando la relación matrimonial que el zar mantenía con su esposa, la zarina Eudoxia Lopugina, tanto que el propio gobernante pensó en divorciarse de su esposa y casarse con Ana. La amante real era consciente de que el zar mantenía una pésima relación con su esposa y aspiraba a casarse en algún momento con Pedro el Grande, pero durante los 10 años que duró la relación amorosa entre los amantes, nunca se vio un gesto de amor por parte de Ana hacia el zar. Es más, se dice que Pedro se desvivía por hacerla feliz y se mostraba realmente enamorado, mientras que Ana era demasiado fría con él. Al igual que los amantes pasaban algunas temporadas juntos en Moscú o en el campo, también pasaban mucho tiempo separados por las obligaciones de Pedro como zar. Los amantes intercambiaron numerosa correspondencia durante las ausencias del zar, pero Pedro el Grande se mostraba como un hombre enamorado que escribía de su propio puño y letra todo lo que sentía por su amada y lo mucho que la añoraba. En cambio, las cartas que enviaba Ana eran más frías y no había ni una sola palabra o promesa de amor, además de que no fueron escritas por ella misma, sino por una de sus damas de compañía. Hay constancia de que Pedro el Grande se planteó en numerosas ocasiones el acabar con aquella relación amorosa, al percatarse de que Ana no sentía lo mismo que él. Incluso el zar intentó poner fin a su relación en distintas ocasiones e intentó alejarse de Ana, pero aquellas separaciones no duraban demasiado, debido a que el amante del zar siempre lograba que volviese junto a ella, ya que sabía muy bien cómo captar la atención del zar y volverlo a traer hacia su lecho. Mientras la relación entre Ana Moss y el zar se iba enfriando, en el otoño de 1703 se encontró en el río Neva el cuerpo del embajador sajón Koenigsegg, el cual había desaparecido durante la primavera de ese mismo año tras caerse accidentalmente al agua mientras navegaba por dicho río en un pequeño barco, y para sorpresa de muchos, entre sus enseres se encontró un retrato en miniatura de Ana Moss y una serie de cartas de amor que ambos habían intercambiado. Cuando aquella noticia llegó hasta el zar,
Este se mostró realmente dolido con la situación y rápidamente rompió con la relación que mantenía con Ana. Pedro el Grande quiso olvidar lo antes posible a la mujer que había amado por 10 largos años, así que hizo todo lo posible para no coincidir con ella, partiendo así hacia la ciudad de San Petersburgo, donde empezó a visitar la casa de su buen amigo Alexander Mensikov, lugar donde conoció a la criada y amante de su amigo, una mujer de origen polaco llamada Marta, la cual cambiaría después su nombre por el de Catalina cuando inició su romance con el zar. Ana se mostraría realmente celosa ante la nueva relación que el zar había iniciado con la criada Catalina, así que ésta estaba dispuesta a captar la atención del gobernante fuera como fuese, iniciando así públicamente una relación con el embajador prusiano Kaiserling. Pero aquella estrategia amorosa le saldría mal, ya que en vez de poner celoso al zar y volverlo a traer hacia su lecho, lo único que ocasionó es que Pedro el Grande se mostrase realmente enfurecido con esta situación. Así que ordenó que Ana fuese puesta bajo arresto domiciliario en su propia casa del barrio alemán. El embajador prusiano se mostraría como un hombre enamorado que quería liberar a su amada de aquel arresto domiciliario, así que no dudó en pedir al mismísimo zar la mano en matrimonio de Ana Mons, pero Pedro el Grande se negó. Hay constancia de que el embajador prusiano estaba dispuesto a casarse con Ana y a limpiar su nombre. Incluso durante la celebración de un banquete, el propio embajador llegó a retar a un duelo a muerte al amigo del zar, Alexander Mensikov, cuando éste se burló de Ana Mons ante los demás comensales, asegurando que era una mujer desvergonzada e indecente. Pero finalmente aquel duelo no se llegaría a celebrar al mediar tanto la corona rusa como la prusiana. Por aquella época, Ana Mons fue encarcelada tras ser acusada de haber practicado adivinación y hechicería en contra del zar, siendo así detenida junto a 30 personas más que fueron halladas culpables de haber participado en esta trama. Además de que a la examante del zar le confiscaron sus bienes, sus tierras y propiedades, aparte de quitarle todos los privilegios que aún tenía. Ana se sentiría profundamente humillada, no solo porque le arrebataron todo lo que había logrado poseer, sino porque sus hermanos, Vilen y Matriona, le dieron completamente la espalda y se pusieron bajo el servicio de la nueva amante del zar, Catalina, quien se acabaría convirtiendo en la segunda esposa de Pedro el Grande. Incluso se sabe que sus hermanos llegaron a malmeter contra la propia Ana, solo para conseguir más poder y favores por parte de los zares, pero aquella ambición les acabaría saliendo bastante mal. Según se cuenta, su hermano se convirtió en el chambelán y posible amante de la zarina Catalina, pero este acabaría siendo condenado a muerte y su cabeza fue conservada en un frasco junto a la cabeza de otra de las amantes del zar Pedro, Mary Hamilton. En cambio, su hermana Matriona, por culpa de su gran avaricia, acabaría cayendo en desgracia, llegando a ser azotada en público y posteriormente fue desterrada a Siberia. Finalmente, tras años de insistencia, el zar Pedro le concedió al embajador prusiano el poder casarse con Ana y librarla así de su cautiverio, celebrándose aquella esperada boda en el año 1711, teniendo para entonces Ana unos 39 años de edad. Aquel matrimonio tan solo duró unos pocos meses, debido a que su marido murió inesperadamente mientras éste se encontraba viajando hacia la ciudad de Berlín, aunque según algunas versiones pudo haber sido asesinado durante el camino.
Ana se encontraba en la ciudad de Moscú cuando su marido murió de aquella manera tan repentina y pronto inició una serie de conflictos contra el hermano mayor de su difunto marido, debido a que Ana reclamaría la parte de la herencia que le correspondía por ser la viuda del embajador prusiano, y su cuñado no estaba dispuesto a compartir aquella herencia con ella. Ante las discrepancias que surgieron entre los cuñados, finalmente aquel caso fue llevado hasta los tribunales, consiguiendo Ana que la justicia le diese la razón, logrando heredar una casa que su marido poseía en la región de Curlandia. Mientras se desarrollaba este proceso judicial, Ana se comprometió con un capitán sueco llamado Carl Johan von Miller, pero esta boda no se llegaría a celebrar debido a que ella falleció el 15 de agosto de 1714 a los 42 años de edad a causa de la tuberculosis. Se dice que cuando Ana se percató de que su fin estaba cerca, ésta nombró a su prometido como su único heredero de todas las propiedades que poseía, además de cederle todos sus bienes y objetos de valor, negándose así de que ningún miembro de su familia heredase nada de ella, al haberse sentido muy traicionada por sus propios hermanos, los cuales contribuyeron a su caída en desgracia. Ana fue una mujer que logró enamorar a un zar pese a su origen humilde. Ella sería descrita como bonita, llamativa y ruidosa, captándose la atención de todos los presentes, algo que enamoró profundamente al gobernante ruso. Pero por desgracia, aquel amor no sería correspondido por parte de Ana, quien tan solo permaneció al lado del zar, posiblemente por todos los regalos que recibía por parte del gobernante y por la buena posición que llegó a tener al ser la amante real. Incluso llegó a aspirar a convertirse en la nueva zarina de Rusia, en cuanto Pedro el Grande se divorciase de su primera esposa. Pero su carácter frío con el zar y el escándalo que surgió al descubrirse de que había mantenido una relación con el embajador sajón que apareció ahogado por un accidente, ocasionó que sus planes de ser zarina se fuesen al traste, perdiendo por completo el amor del zar, siendo su puesto ocupado por la sirvienta Marta, quien se acabaría convirtiendo no solo en zarina y en la segunda esposa del zar, sino que tras la muerte de Pedro el Grande llegó a ser emperatriz titular de todas las Rusias, como Catalina I de Rusia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Mons. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Lolo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros amores que no fueron correspondidos a lo largo de la historia. Y con esto me despido. Hasta la próxima.